Me llamo Jesús y lo que les voy a contar es algo que me guardé por muchos años, porque de chamaco uno cree que si lo cuenta, la gente va a pensar que estás loco o que tienes demasiada imaginación. Yo crecí en un pueblito donde las historias de aparecidos son el pan de cada día, pero mi miedo no venía de las pláticas de los viejos, sino de las películas de terror que pasaban en la tele. Para mí, un cementerio era el lugar más prohibido del mundo. Un sitio donde los muertos se levantaban y las sombras te jalaban los pies. ¿Quién me iba a decir que, por azares del destino, ese lugar terminaría siendo mi patio de juegos y el sitio donde conocería a mi mejor amigo, aunque él ya no perteneciera a este mundo? Todo cambió cuando yo iba en segundo de primaria. Mi familia siempre fue humilde pero trabajadora. Mi papá era el que traía el sustento, pero un día tuvo un accidente muy feo en el trabajo que lo dejó incapacitado por mucho tiempo. No había dinero para las medicinas, ni para la comida, ni para mis útiles. Mi mamá, que siempre ha sido una mujer bien entrona y valiente, no se quedó de brazos cruzados. Consiguió que le prestaran un lugarcito para poner un puesto de flores, pero no en cualquier lado, sino justo en la entrada de un cementerio privado. Era un panteón de esos antiguos, con lápidas que parecían todas iguales, formaditas en hileras infinitas, con un pasto muy verde y árboles enormes que daban una sombra que, en lugar de refrescar, te daba escalofríos. Mi rutina cambió de golpe. Al salir de la escuela, en lugar de irme a la casa a jugar con los vecinos, tenía que caminar solo hasta el cementerio para alcanzar a mi mamá en el puesto. Al principio, les juro que me temblaban las corvas. Caminaba por la orilla, tratando de no mirar hacia adentro, imaginando que en cualquier momento vería salir una mano de la tierra. Pero el hambre y la necesidad son más fuertes que el miedo. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que en el puesto de flores no había mucho movimiento por las tardes. Mi mamá se la pasaba limpiando los jarrones o acomodando las nubes y los cempasúchiles, y yo me aburría soberanamente sentado en un banquito de madera. Poco a poco, la curiosidad le fue ganando al terror. Empecé por dar unos pasos hacia adentro del panteón, luego 10, luego 20. Me di cuenta de que, irónicamente, el cementerio se parecía mucho a esos parques que salen en las películas, con sus pasillos limpios y sus estatuas de ángeles que parecían cuidarte. Unas semanas después, ya me aventuraba a las secciones más profundas, allá donde el ruido de los carros de la calle ya no se escuchaba, y donde las lápidas estaban más gastadas por el tiempo. Para mí, el cementerio dejó de ser un lugar de muerte y se convirtió en mi reino personal, un lugar de paz absoluta donde podía imaginar 1000 aventuras sin que nadie me molestara. Fue una tarde de esas donde el sol ya se va queriendo esconder, pintando el cielo de un naranja muy encendido. El panteón estaba inusualmente solo. Ni siquiera se oían los pájaros. Yo estaba sentado cerca de una de esas tumbas que tienen como una barda chiquita de piedra, imaginando batallas con unas ramitas. De pronto escuché el ruido de un motor. Un automóvil de lujo se estacionó no muy lejos de donde yo estaba. De él bajó una pareja, un señor y una señora vestidos de negro, con caras muy tristes. Pero lo que me llamó la atención fue que con ellos venía un niño, más o menos de mi edad, tal vez un poquito más chico. Mientras los señores se hincaron frente a una tumba y empezaron a rezar y a llorar bajito, el niño se quedó ahí parado, mirando al vacío. Tenía una carita de mucha tristeza, de esa que te apachurra el corazón de solo verla. Yo, con esa facilidad que tenemos los niños para hacer amigos sin tanto protocolo, me fui acercando despacito. ¿Estás bien?, le pregunté. El niño me miró con unos ojos muy claros, pero que se veían como si estuviera cansado. Asintió con la cabeza sin decir palabra. «Vienes a ver a tu abuelita, ¿verdad?», insistí yo, porque pues a eso va uno al panteón. Él bajó la mirada y volvió a asentir. Para animarlo un poco, saqué de mi mochila mis tesoros más grandes, unas figuras de Dragon Ball Z que mi papá me había comprado antes del accidente. Eran mis favoritos, un Goku y un Vegeta que ya estaban medio despintados de tanto jugar. «Mira, ¿quieres jugar?», le dije extendiéndole uno. El niño por primera vez esbozó una sonrisita muy leve,
Se metió la mano al bolsillo y sacó sus propias figuras. Eran unos juguetes muy bonitos, se veían originales, de esos caros, aunque se notaba que ya tenían su tiempo porque estaban raspaditos. Nos sentamos ahí mismo en el pasto y empezamos a correr entre las tumbas haciendo ruidos de explosiones y volando a los muñecos por el aire. Fue una tarde increíble. Se me olvidó por completo que estábamos en un cementerio. Jugamos a las escondidillas entre los monumentos de mármol y nos correteamos por los pasillos de pasto. Pero de repente, sin avisar, el niño se detuvo en seco. Miró hacia donde estaban sus padres que ya se estaban levantando para irse. «Me tengo que ir», me dijo con una voz muy bajita, casi como un susurro. Salió corriendo hacia el carro, tan rápido que se le olvidó recoger sus juguetes que se quedaron ahí tirados en el suelo. Yo me quedé con sus figuras en la mano, esperando que se diera cuenta y regresara por ellas. Me quedé ahí parado con mis figuras y las de él, cuando de repente vi que la señora, la mamá del niño, regresaba caminando a toda prisa hacia donde yo estaba. Pero ya no se veía triste, se veía furiosa. Antes de que yo pudiera decir algo, me soltó un grito que me hizo dar un brinco. «Chamaco ratero, ¿qué haces con los juguetes de mi hijo?», me reclamó con una voz llena de coraje. Yo me puse todo rojo de la vergüenza y el susto. «No, señora, no soy ratero, el niño me los prestó, estábamos jugando». Traté de explicarle con un nudo en la garganta, pero ella no me dejó terminar. Me arrebató los muñecos de las manos y se fue dándome la espalda, murmurando cosas feas sobre los niños de la calle. Me sentí muy mal. Sentí que el pecho me ardía de la pura injusticia. Me fui casi llorando a esconderme en el puesto de flores de mi mamá, metiéndome debajo de la mesa donde ella tenía los baldes con agua. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché que el mismo auto regresaba y se estacionaba frente al puesto. Mi corazón empezó a latir fuerte. Pensé que la señora venía a acusarme con mi mamá para que me regañara. Pero cuando la mujer bajó del carro, ya no estaba enojada. Venía deshecha, con las lágrimas rodándole por las mejillas y un temblor en las manos que me dio miedo. Se acercó a mi mamá y le pidió hablar conmigo. Mi mamá, sin entender nada, me sacó de abajo de la mesa. La señora se hincó para quedar a mi altura y me extendió los juguetes, junto con los míos. «Perdóname, hijo», me dijo con la voz quebrada. Él quería que te los quedaras. Dice que te los regaló porque quería que estuvieran contigo». Yo me quedé mudo. Cuando levanté la vista para buscar al niño en el asiento trasero del coche, me di cuenta de que no había nadie. El señor estaba al volante, solo, con la mirada perdida en el camino. El asiento de atrás estaba vacío. Cuando oscureció y cerramos el puesto, mi mamá, que ya presentía algo raro, me pidió que la llevara al lugar donde estuve jugando. Le pedimos al guardia del cementerio, que ya nos conocía, que nos acompañara con su linterna. Caminamos hasta la sección de los niños y llegamos justo a la tumba donde la pareja había estado rezando. Al iluminar la lápida, vimos que había flores frescas, de esas que mi mamá vendía, pero lo que me heló la sangre fue leer el nombre grabado en la piedra. Adrián, el mismo nombre que me había dado el niño, y la fecha decía que había partido de este mundo hacía exactamente 1 año. Tenía la misma edad que yo. En ese momento, mi mamá me abrazó muy fuerte y yo comprendí que mi amigo no era un niño que se había perdido, sino un alma que buscaba un poco de compañía. Desde esa noche, el miedo se fue para siempre. Entendí que los que habitan el cementerio no son monstruos, sino personas que a veces se sienten solas. Ahora que ya soy adulto, sigo yendo a ese panteón al menos 1 vez al año. No voy a trabajar, voy a visitar a mi tocayo. Siempre le llevo un juguete nuevo, de los modernos, y lo dejo ahí sobre su tumba, agradeciéndole por esa tarde de juegos que me enseñó que la amistad es tan fuerte que puede romper hasta la barrera de la muerte. Me llamo Evaristo, y lo que mis manos hacen no cualquiera lo aguanta. Soy restaurador de tumbas y lápidas, un oficio que me viene de sangre, pues lo heredé de mi padre y de mi abuelo allá en las tierras del sur. Mucha gente piensa que trabajar entre los muertos es cosa de miedo, pero para nosotros siempre fue un trabajo de respeto, de darle dignidad a quienes ya se fueron. Sin embargo, lo que me tocó vivir hace unos años en el mausoleo de la familia Acosta
Me cambió la forma de ver mi propio trabajo. Hay personas que son malas de corazón y parece que esa maldad no se apaga cuando el cuerpo se enfría. Al contrario, se queda ahí, cuidando su rincón, como un animal rabioso que no quiere que nadie le toque sus cosas. Todo empezó cuando la familia del difunto Antonio Acosta me buscó. Querían un trabajo de restauración profunda, de esos que llevan días, porque la viuda del señor ya estaba muy grande y quería que, cuando le tocara su hora, el lugar luciera impecable. Me ofrecieron una buena paga, así que acepté sin pensarlo mucho. Cuando llegué al cementerio y pregunté por el mausoleo, noté que la gente de la administración se puso medio rara. Me dieron las indicaciones de mala gana y noté que el personal de limpieza ni siquiera se acercaba a esa sección. El mausoleo era imponente, parecía un edificio de esos antiguos, como los que salen en las fotos de Grecia o Roma, con columnas grandes y mármol por todos lados. Pero el abandono era total. La maleza estaba tan crecida que casi tapaba la entrada. El musgo se estaba comiendo la piedra y la madera de las puertas se veía podrida y vieja. El primer día que llegué para empezar a trabajar, el sol estaba pegando fuerte, de esos calores que te hacen sudar apenas te mueves. Pero en cuanto puse un pie en el escalón de la entrada, sentí un aire helado que me caló hasta los huesos, como si hubiera abierto un refrigerador gigante. No le di importancia. Pensé que era por la sombra de los árboles. Al entrar, el panorama era desolador. Telarañas por todos los rincones, jarrones de cerámica hechos pedazos en el suelo, y las luces del techo estaban como arrancadas, con los cables colgando. Saqué mis líquidos y mis fibras para empezar con la placa de mármol del señor Antonio. En cuanto toqué la piedra con la mano húmeda, sentí un corrientazo eléctrico, una descarga que me entró por los talones y me subió por toda la columna hasta la nuca. Me quedé tieso un segundo, pensando que quizá había algún cable pelado, pero ahí no había corriente eléctrica desde hace años. Estaba yo agachado tallando con cuidado el nombre de Antonio Acosta, cuando sentí que alguien me miraba. Ya saben, ese sentimiento de que tienes unos ojos clavados en la espalda. Volteé rápido hacia la entrada y vi una figura parada justo en el marco de la puerta. No le vi bien la cara porque la luz del sol de afuera me deslumbraba, pero era un hombre alto, vestido de oscuro. Pensé que era algún familiar o alguien de seguridad. «Buenas tardes», le dije con educación, alzando la mano. Pero en lo que tardé en parpadear, el hombre ya no estaba. Salí corriendo para ver hacia dónde se había ido. Pero el camino de tierra estaba vacío y no se escuchaba ni un paso, solo el ruido de las cigarras. Me entró una inquietud en el pecho que no se me quitó en todo el día. Al segundo día, la cosa se puso más pesada. Yo había dejado el piso bien barrido y limpio antes de irme, pero cuando abrí las puertas esa mañana, me encontré con que todo estaba cubierto de polvo y tierra otra vez, como si hubiera pasado un remolino por adentro. Me acordé de un consejo que me dio mi padre. «Evaristo, cuando un lugar se sienta pesado, háblale al que está ahí, con respeto». Así que me puse en medio del mausoleo y dije en voz alta: «Don Antonio, no vengo a molestar. Vengo de parte de su familia para dejarle bonito su lugar. Téngame paciencia». Pero en lugar de calmarse el ambiente, se puso peor. Empecé a ver sombras que pasaban rápido por las paredes, sombras largas y flacas que no tenían forma de gente. Mientras acomodaba mis cepillos, escuché unos susurros. No eran palabras claras, eran sonidos guturales, como si alguien estuviera hablando con la boca llena de tierra o tuviera la lengua mocha. Eran quejidos que venían de las esquinas, pero cuando yo volteaba, el sonido se movía para el otro lado. De repente, las puertas pesadas de madera empezaron a vibrar, un temblor finito que hacía que las bisagras chillaran. Yo me decía a mí mismo que debía ser el viento, pero afuera no se movía ni una hoja de los árboles. El miedo me empezó a ganar. Sentía que el aire se ponía amargo, con un olor a rancio, como de ropa guardada por siglos en un baúl húmedo. El punto máximo llegó cuando decidí que ya era suficiente por ese día. Entré a recoger mis linternas LED que había dejado prendidas en unos nichos para ver mejor los rincones oscuros. En cuanto puse la mano sobre la primera lámpara, esta estalló en mis dedos.
No se fundió. Se deshizo en pedazos como si una mano invisible la hubiera aplastado con una fuerza bárbara. Al mismo tiempo, las otras 3 lámparas se apagaron de golpe. Me quedé en penumbras, solo con la luz que entraba por la puerta, y en ese momento las puertas se azotaron con una violencia que hizo que el piso saltara. «¡Déjame salir!», grité, muerto de miedo, mientras sentía que algo me jalaba de la camisa hacia la parte de atrás, donde estaban las cajas de los difuntos. Como pude, empujé las puertas y salí volando de ahí. No paré de correr hasta que llegué a mi camioneta. Tenía las manos temblando tanto que no podía ni meter la llave. Al día siguiente, le hablé a Enrique, el hijo del señor Acosta, para decirle que yo no podía seguir con ese trabajo, que ahí pasaban cosas que mi oficio no alcanzaba a cubrir. Enrique, para mi sorpresa, no se puso enojado ni me pidió explicaciones. Soltó un suspiro largo y me confesó la verdad. «Mire, Evaristo, no lo culpo. Mi padre fue un hombre muy difícil en vida. Era perverso, mandón y muy agresivo con todos. Parece que ni la muerte lo domó. Me contó que en 30 años nadie había podido limpiar ese mausoleo porque el viejo siempre sacaba a todos a empujones y sustos». Me explicó Enrique que habían pensado en mover los restos a otro lado, pero que sentían que el espíritu del señor Antonio estaba tan aferrado a esa construcción, a ese lujo de mármol y piedra, que temían que si lo movían, la desgracia los persiguiera a ellos. Me dio las gracias por el intento y me pagó los días que fui. Yo, la verdad, ni quería el dinero, solo quería sacarme de la cabeza esa sensación de frío y esos susurros en el oído. Abandoné el proyecto y desde entonces, cuando paso cerca de ese cementerio, prefiero no mirar hacia la loma donde está el mausoleo de los Acosta. Hay trabajos que te dan de comer, pero hay otros que te quitan la tranquilidad. Y yo aprendí que con los hombres que fueron malos de corazón, es mejor dejar que el monte y el olvido se los traguen. Dicen los viejos de allá de los altos de Chiapas que la tierra tiene memoria, y que cuando uno le falta al respeto a los que ya descansan, la sombra se levanta para cobrar la afrenta. Imagínese usted comprar el lugar de sus sueños solo para descubrir que debajo de sus pies no solo hay tierra, sino un secreto amarrado con pactos antiguos que nadie debió mover. Esta es la historia de Lisandro, un hombre de trabajo que buscaba paz en la sierra, pero terminó encontrando una presencia que no es de este mundo, una entidad de brazos largos y ojos fijos que se alimenta del miedo y que transformó su hogar en una trampa de la que casi no sale vivo. Mi nombre es Lisandro, soy de un pueblito cerca de Comitán, y lo que le voy a contar no es cuento de camino ni ganas de asustar por nomás. Todo empezó cuando mi hermano, que siempre fue de buen ojo para los negocios, me dijo que había comprado un rancho allá por la sierra, un lugar bien bonito, con mucha agua y una vista que hasta daban ganas de quedarse ahí para siempre. El trato fue rápido. El vendedor era el hijo del anterior dueño, un señor que ya había pasado a mejor vida. Pero mire usted, desde el principio hubo una advertencia que nosotros, por ignorantes o por no creer en las cosas de antes, dejamos pasar como si fuera cualquier cosa. El muchacho que nos vendió nos dijo, así como quien no quiere la cosa, que su familia tenía una costumbre muy de ellos. En lugar de llevar a sus parientes al panteón del pueblo cuando les llegaba su hora, los enterraban ahí mismo, en el terreno, justo detrás de la casa grande. Nos enseñó unas cruces de madera ya bien carcomidas por el tiempo y unas lápidas de piedra que apenas se veían entre el monte. Él decía que era por amor, para tenerlo cerca, pero en el pueblo la gente platicaba otras cosas. Se decía que esa familia había prosperado de la noche a la mañana, no por el sudor de su frente, sino porque el viejo había hecho tratos con cosas que no se nombran, y que esos entierros eran para pagar favores que todavía se debían. Yo me mudé ahí con mi esposa, Susana, y nuestro niño de apenas 5 años. Al principio todo era tranquilidad, puro aire fresco y el ruido de los pájaros. Pero la paz nos duró poquito. A las pocas semanas de estar instalados, el ambiente empezó a ponerse pesado, como cuando va a caer una tormenta de esas fuertes, pero el aire se queda quieto. Quieto. Yo sentía que cuando caminaba por los pasillos de la casa,
Alguien me venía pisando los talones. Una tarde, estaba yo sentado en el corredor y sentí clarito cómo unas manos pesadas, frías como el hielo de la madrugada, se me recargaban en los hombros. Volteé rápido pensando que era Susana jugándome una broma, pero no había nadie. Solo el viento silbando entre los pinos. Susana también empezó a notar cosas. Una noche, mientras le arrimaba la cobija al niño en su cuarto, se quedó petrificada. Me contó después, con los ojos bien abiertos de puro susto, que escuchó una tos seca, una tos de esas que tienen los viejitos cuando ya tienen el pecho muy lastimado. El sonido salía de un rincón oscuro del cuarto del pequeño. Ella prendió la lámpara rápido, pero el rincón estaba vacío. El niño dormía profundamente, pero su respiración se oía forzada, como si el aire le costara. Ahí fue cuando el miedo empezó a echarnos raíz en el cuerpo, porque uno aguanta que lo asusten a uno solo. Pero cuando se meten con los hijos, ahí la cosa ya cambia de color. Decidimos que no podíamos seguir así. Pensamos en nuestra falta de entendimiento, que el problema eran esas tumbas viejas que estaban ahí atrás. Es que las almas no descansan porque el lugar está muy descuidado, decía Susana. Así que un sábado me agarré la pala y el pico, y junto con un mozo que me ayudaba, decidimos quitar las lápidas y las cruces. Queríamos emparejar el terreno, ponerle pastito y que ya no pareciera cementerio. No sabíamos que al arrancar esas maderas viejas estábamos rompiendo un sello. Estábamos abriendo la puerta a algo que llevaba años amarrado a esa tierra por el respeto de los antiguos. Ese fue el peor error de mi vida, y apenas puse la última piedra lejos del lugar, el sol se escondió más rápido de lo normal, dejando un frío que me caló hasta los huesos. Esa misma noche, después de que movimos las cruces, el rancho dejó de ser nuestro. A eso de las 12, cuando el silencio es más espeso, escuchamos un golpe seco en la puerta principal, 3 veces, con una fuerza que hizo vibrar las ventanas. Yo agarré mi linterna y salí al corredor, pensando que algún vecino necesitaba ayuda o que algún animal se había acercado demasiado. Abrí la puerta de golpe, pero afuera no había más que la neblina que bajaba de la sierra. No había huellas en la tierra húmeda, no había ni un ruido de grillos. Nada. Pero en cuanto cerré el cerrojo, los golpes empezaron otra vez, pero ahora no en la puerta de enfrente, sino en las paredes de madera, como si muchas manos estuvieran rodeando la casa buscando por dónde entrar. Susana no paraba de rezar en la cama, abrazando fuerte al niño. Yo me quedé parado en medio de la sala, sintiendo cómo el vello de mis brazos se erizaba. De repente, por la ventana que daba hacia el patio trasero, donde antes estaban las tumbas, vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles se movía una figura. No caminaba como una persona, se desplazaba como un animal, con las patas largas y los brazos que casi le arrastraban por el suelo. Era de un color pálido, como la piel de un pescado que lleva días fuera del agua. No tenía ropa, pero tampoco parecía humano. Sus ojos, Dios mío, esos ojos no parpadeaban, brillaban con una luz amarillenta que se quedaba fija en la ventana. Lo más horrible no fue verlo, sino escucharlo. De esa cosa salió una risa que me revolvió el estómago. Era una mezcla de la risa de un niño chiquito jugando y el carraspeo de un anciano burlón. Era un sonido que no tenía lógica, un sonido que te decía que lo que estaba afuera no tenía alma. Después de la risa, soltó un chillido largo, desgarrador, como si le estuvieran haciendo algo malo a un animal, pero con una fuerza que hizo que los perros de los ranchos vecinos empezaran a aullar como locos. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos los 3 amontonados en la sala, esperando que el sol saliera, sintiendo cómo esa cosa rascaba las paredes exteriores con uñas largas. Al día siguiente, el sol no trajo consuelo. El niño estaba muy callado, no quería comer ni jugar. Decía que el abuelito Blanco lo llamaba desde el pozo. Nosotros no lo dejamos salir de la casa para nada, pero en un descuido, mientras Susana preparaba un poco de café y yo buscaba unas herramientas, el silencio se volvió absoluto. Corrimos al cuarto del niño y la ventana estaba abierta. El corazón se me quiso salir del pecho.
Empezamos a gritar su nombre por todo el rancho. Corrimos hacia el monte. Buscamos cerca de donde habíamos quitado las cruces, pero no había rastro de él. Pasaron horas que se sintieron como años. El miedo me nublaba la vista imaginando lo peor, pensando en esa criatura de piel pálida. Lo encontramos casi al oscurecer, cerca de una cueva pequeña que estaba al final del terreno. Estaba sentado en una piedra, mirando hacia la nada. Pero ya no era mi hijo. Cuando lo cargué, sentí que estaba cargando un bulto de hielo. Tenía la piel pálida, los ojos perdidos y no decía ni una sola palabra. Estaba en un trance profundo, como si su mente se hubiera ido a otro lado y solo nos hubiera dejado su cuerpecito. Lo llevamos a la casa, le dimos té, le hablamos, le lloramos, pero él nada. Parecía un cascarón vacío. Fue entonces cuando comprendí que esto no se iba a arreglar con rezos solos, que habíamos despertado algo muy viejo y muy enojado, que se había cobrado con lo más sagrado que teníamos. Desesperados fuimos a buscar a una señora que conocía de estas cosas, una curandera de las de antes, de las que saben hablar con la tierra. Cuando llegó al rancho, ni siquiera quiso bajar de la camioneta al principio. Decía que el aire olía a azufre y a descuido. Caminó por el lugar donde estaban las tumbas y se puso a llorar. Nos dijo que el error no fue quitar las cruces por estética, sino que esas cruces eran lo que mantenía a la sombra clavada en el suelo. Nos explicó que lo que había ahí no era un cementerio familiar por amor, sino una ofrenda. El antiguo dueño no enterraba a sus muertos para recordarlos. Los ponía ahí como un pago constante para que la tierra le diera riqueza, y al quitar nosotros las protecciones, dejamos que lo que cuidaba ese pago se saliera de su sitio. La curandera nos mandó a excavar de nuevo, pero más profundo. Lo que encontramos nos dejó sin habla. Debajo de donde estaban las 14 lápidas, no había cajones ordenados ni restos descansando en paz. Había huesos encimados, algunos amarrados con alambres viejos, y ollas de barro llenas de cosas que prefiero no describir. Eran muchos más restos de los que decían las lápidas. Estaban en posiciones que daban a entender que no habían llegado ahí por causas naturales, ni con voluntad. El ambiente se puso tan pesado que 2 de los hombres que me ayudaban a cavar tiraron las palas y se fueron corriendo, diciendo que sentían que unas manos invisibles los estaban asfixiando. Tuvimos que hacer un ritual muy largo para mover todo eso. Tuvimos que pedir perdón a la tierra y trasladar cada resto a un lugar muy lejano, en un camposanto bendecido, siguiendo paso a paso lo que la señora nos decía. Mientras lo hacíamos, las risas en el monte no paraban. Se escuchaban pasos pesados rodeándonos, y el niño, que seguía sin hablar, de repente soltaba el mismo chillido que habíamos escuchado la primera noche. Fue una lucha de voluntades. La curandera decía que la entidad no quería soltar lo que consideraba suyo, y que nosotros, al habernos metido en su territorio, ahora también éramos parte de la deuda. Al final, logramos sacar todo y limpiar un poco el lugar, pero la señora fue muy clara. Este lugar ya tiene la marca. La tierra ya probó la oscuridad y siempre va a pedir más. Mi hermano, al ver que el niño no terminaba de sanar y que Susana ya no podía estar sola en ninguna habitación, decidió que lo mejor era deshacerse de esa propiedad. La vendió por una miseria, casi regalada. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás, dejando la casa con los muebles y todo. Mi hijo tardó casi 1 año en volver a ser el de antes, y todavía hoy, a veces se despierta a medianoche diciendo que escucha a alguien toser en el rincón. El rancho ha pasado por muchas manos desde entonces. Nadie dura más de 6 meses. Dicen los trabajadores que pasan por el camino real que todavía se escuchan las risas, que parecen de niño y de anciano al mismo tiempo. Dicen que por las noches se ve a una figura de brazos largos asomándose por las ventanas de la casa vacía. Yo solo sé que hay lugares que no pertenecen a los vivos, y que hay deudas de los antiguos que nunca se terminan de pagar. Si alguna vez le ofrecen una tierra barata en la sierra, fíjese bien en lo que hay debajo, no sea que termine despertando a lo que nunca debió ver la luz del sol.